Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula Fe en quién, reconociendo a Cristo como Dios para salvación. Basado en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Vamos a leer. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito del sermón del día de hoy es que reconozcas a Cristo como el Salvador y como el Dios Salvador. Y que esto te lleve a una fe sincera y viva salvadora. Y esto es muy significativo porque todo ser humano, de una o de otra manera, quiere salvación. Aunque no todos reconozcan que necesitan una relación con el Dios Trino de la Biblia, todos fueron creados a su imagen. Y por eso no pueden escapar del peso de lo eterno, porque Dios puso la eternidad en el ser humano. Así que todos tenemos la misma necesidad, no solo estar mejor de manera general, sino que estar salvo ante Dios. Y especialmente a la luz de la realidad de la muerte que todos conocemos y que nadie puede abrazar sinceramente como algo normal sin hacer violencia a su conciencia. La muerte siempre produce un sentido de pérdida, un sentido de dolor y un desgarro, un sentido de anomalía, de que algo está ocurriendo que no debería ser así. Y en este sentido es un recordatorio constante la muerte, de que viene un día en que tendremos que rendir cuentas a Dios. Y no solo eso, sino que sabiendo, aunque lo disfracemos, aunque muchos lo quieran disfrazar, que hemos pecado. Y no importa si creemos que hemos pecado mucho o poco. Mientras esto sea real, aparece la idea inevitable. Quizás crucé la línea. Eso lo sabré cuando llegue el día. Ahí voy a saber si realmente estoy a salvo delante de Dios, delante de su juicio. Y el punto es este. Todos sabemos que hay incertidumbre en la vida. Y hay cosas que amenazan todo aquello por lo que nos gastamos, todo aquello por lo que trabajamos. Y así desde el más devoto de los religiosos hasta el más relajado de los que están indiferentes con todo el asunto de Dios y la religión, viven con una duda subterránea, una duda profunda que dice, ¿seré aceptado al final? Cuando me toque rendir cuentas delante de Dios, cuando llegue la tormenta, cuando llegue la calamidad, cuando llegue la injusticia, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la pérdida, ¿podré aferrarme a lo que hoy me da seguridad? ¿Dónde está la garantía real de que yo voy a alcanzar la salvación que tanto busco? Y aquí es donde entra el Señor Jesús. No hay nadie neutral cuando se trata del Señor Jesús. Todos terminan ubicándolo en algún lugar. Y en nuestra cultura se sabe del Señor Jesús. Estamos familiarizados con el cristianismo, ha llegado, somos una cultura occidental influenciada por el cristianismo. Y cuando se trata del Señor Jesús, todos tienen una opinión. Pero lamentablemente hay dos opiniones erróneas que resuenan y resumen la mayoría del pensamiento humano cuando se trata del Señor Jesucristo. El primer extremo es que dicen, sí, Jesús sí, pero dentro de mi sistema, dentro de mis ideas,
Y aquí el ser humano quiere orden, quiere reglas, quiere hacer méritos, quiere hacer comparaciones, quiere decir, yo no soy tan malo, sí, pero Dios me entiende, me falta poquito. Y entonces Jesús se vuelve un complemento para la salvación, para la vida. Un ejemplo moral, un maestro que inspira, quizás, un refuerzo religioso para terminar de arreglarse uno mismo. Y en este extremo, Cristo no es el Salvador que declara justo al impío. Es un ayudante del proyecto propio, del proyecto del yo, del ego personal. Y la pregunta secreta sigue intacta. ¿Habré hecho lo suficiente para complementar lo que hizo Cristo? Ese es un extremo. Y el otro extremo es la noción de decir, sí, Jesús sí, pero según mi experiencia. Y el ser humano quiere novedad, quiere sentir paz, tener un impulso espiritual, vivir una experiencia interna, un algo con Dios. Y entonces Jesús se vuelve una especie de terapeuta cósmico. Un Jesús terapéutico que calma las tormentas para que yo me sienta mejor. El que apoya mis decisiones, el que valida mi identidad en este mundo. Y en este extremo, Cristo no es el Señor ante quien uno se arrepiente con un cambio de vida, de volverse a Dios en el corazón, no, sino que se convierte en un recurso del bienestar personal. La pregunta cambia, pero no se resuelve. Es, ¿me sentiré bien? ¿Me irá bien? ¿Dios estará conmigo aunque yo no me rinda a Él? Esa pregunta va a seguir estando. Pero cuando la tormenta no se calma, cuando la bonanza no llega, haciendo alusión al versículo que leíamos, o cuando la muerte se acerca, esa fe se descubre frágil, porque estaba anclada en sensaciones, no en la verdad de quién es Cristo y qué ha hecho para reconciliar a pecadores con Dios. Y entonces, ¿quién es Cristo? Para que podamos descansar en Él. De esto se trata este pasaje. Este pasaje nos va a enseñar que Jesús es Dios, el Señor de la naturaleza y de la vida del ser humano, que puede por su propio poder no solamente dar una pequeña ayudita, sino que garantizar la salvación de los que se aferran a Él. Y lo vamos a ver en tres partes. La primera es que la primera parte es que la causa del desorden aparente, la causa de la inseguridad en la que vivimos no es el azar, sino que el mundo está bajo el justo juicio de Dios, que es por el pecado del ser humano. Segundo, que Dios en Jesucristo tomó forma humana sin dejar de ser Dios y entró en este mundo caído para asegurar salvación real de pecadores. Y el tercero es que lo que Dios exige como respuesta no es un esfuerzo religioso, sino una fe que descansa en Cristo, reconociendo quién es Él y confiando en su autoridad para salvar. Vamos a comenzar en primer lugar introduciendo este texto desde el principio. La Biblia enseña que Dios creó el mundo bueno y en orden, y que el ser humano fue creado para vivir confiando en Él, teniendo una relación cercana, directa con Dios. Pero el ser humano decidió vivir sin Dios, y lo expresó desobedeciéndolo. La primera desobediencia del ser humano es comer el fruto prohibido. Y desde entonces el mundo está marcado por el pecado, marcado por el desorden, marcado por la muerte. Este fue el justo juicio de Dios por esa desobediencia. Por eso vivimos con miedo, por eso vivimos con incertidumbre y una sensación constante de que algo no anda bien, aunque tratemos de ignorarlo. La Biblia describe ese desorden como algo que el ser humano no puede controlar. Y muchas veces lo representa como el mar embravecido y las tormentas. Ningún ser humano puede controlar ese aparente caos ni arreglar por sí mismo su problema delante de Dios. Pero Dios en su gracia hizo algo al respecto. En su gracia, en su amor, prometió desde el comienzo enviar un Salvador que enfrentaría ese desorden y rescataría a un pueblo. Y ese Salvador no iba a venir solamente a enseñar, por cierto, sino a hacer lo que nadie más puede hacer, que es traer paz verdadera entre Dios y los hombres. Y en los evangelios vemos a Jesús caminando con personas comunes, entrando en sus problemas reales y en sus miedos más profundos. Y este pasaje que leemos ocurre en medio entonces de una tormenta real,
con hombres reales y con un temor real por la muerte. Y la gran pregunta que surge en esa barca no es solo cómo escapar del peligro, sino que ¿quién es realmente el Señor Jesús? Y esto nos va a llevar entonces a una observación. Vamos a hacer una observación del texto para pasar al primer punto. En este texto se nos muestra que mientras Jesús y sus discípulos cruzan el mar, se levanta una gran tormenta que pone en riesgo real sus vidas, como decíamos. Y los discípulos reaccionan con miedo y reaccionan con una cierta desesperación. Y esa tormenta no parece como un simple accidente del viaje, por cierto, sino como una fuerza que sobrepasa completamente el control humano y expone la fragilidad del hombre frente a la muerte. Y eso es lo que hemos expresado. La reacción de los discípulos es la reacción natural del humano caído. No pueden descansar, se agitan, se desesperan, sienten que están a punto de perecer. El contraste con el Señor Jesús es evidente. Mientras ellos están dominados por el temor que los tiene ahí ansiosos, Él duerme, no porque ignora el peligro, sino porque no está bajo amenaza alguna. Y eso es significativo porque la Biblia presenta este tipo de desorden como parte de un mundo que no está en paz con Dios. Entonces, el no tener paz con Dios se refleja en este tipo de cosas, es lo que nos enseña la Biblia. Un mundo que vive bajo las consecuencias reales del pecado y del juicio de Dios. La tormenta entonces funciona como una imagen visible de esa realidad en este texto. Un mundo inseguro, inestable y peligroso, no por azar, sino que porque está quebrado delante de Dios. Entonces, la reprensión de Jesús, porque Él los reprende a los discípulos, deja claro que el problema no fue la tormenta, sino su incapacidad de descansar en medio de la tormenta. Ese fue el problema que tenían los discípulos. Si este pasaje nos conecta directamente con el punto de que el desorden y la inseguridad en la que vivimos no es algo de la casualidad nomás, sino un reflejo de un mundo bajo el justo juicio de Dios a causa del pecado. Y este es precisamente nuestro primer punto. La causa del pecado, la causa del desorden, y de la inseguridad, no es azar. Las cosas no ocurren por azar en este mundo, ni siquiera las más que nos parecen caóticas, no. El mundo está bajo el justo juicio calculado de Dios a causa del pecado del ser humano. Queridos amigos, el azar absoluto no existe. Eso es lo primero que confesamos. No hay ningún punto en la historia que esté fuera del control de nuestro Dios. No existe. Con esto queremos decir que nuestro Creador es el absoluto y que absolutamente todo depende de su voluntad soberana. Dios no compite con nada y no hay nada que pueda resistir finalmente su voluntad. La relación entre Dios y la creación se parece a la relación entre el autor de un libro y el universo de su libro. Con la diferencia de que el autor no solo gobierna la historia desde afuera, en este caso, sino que decide representarse dentro de la historia como personaje para relacionarse con los demás personajes y darse a conocer según las reglas del mismo universo de su libro. Así es cierto que Dios se nos presenta como alguien que vive dentro de las condiciones de este mundo, y por eso a muchos les parece como si Él estuviera sometido a las mismas fuerzas que todos nosotros. Pero la gran diferencia es que Dios se somete a estas condiciones no por necesidad. Él no necesita estar sometido. Él podría perfectamente romper el universo de su libro y quebrar todo. La diferencia es que Él se somete por condescendencia. Él le place hacerlo, operar bajo estas leyes, para presentarse a criaturas que operan bajo estas leyes, para que pueda ser entendido. Y eso significa que cuando pensamos en las cosas terribles que ocurren en este mundo, no debemos pensar que son eventos vacíos o que son eventos sin un sentido. Nada ocurre de manera muda o neutral delante de Dios, absolutamente nada. La palabra nos enseña que el mal no es una ilusión, ni tampoco es un simple accidente, sino que tiene una causa real, y esa causa es el pecado. Nuestros primeros padres no vivían bajo estas condiciones que estamos viviendo hoy. Adán y Eva, cuando fueron creados, vivían en un mundo perfecto, donde este tipo de cosas no ocurrían.
Pero un día pecaron contra Dios. Y desde entonces, como decíamos, la humanidad entera quedó torcida en su corazón, junto a ellos, inclinada en contra de Dios. Y eso no es solo una historia antigua, sino que es una realidad que se demuestra cada día en nuestras propias vidas, porque todos pecamos. Y esto es significativo, todos pecamos, queridos amigos. Y es importante que reconozcamos esta realidad. Y pecamos no poco, pecamos mucho. Y podemos hacer una revisión de los mandamientos. Podemos pensar en el primer mandamiento que llama no tener dioses ajenos. Y la primera pregunta que uno puede hacer, digamos, es ¿en qué hacemos girar nuestra vida? ¿Alrededor de qué gira nuestra vida? Porque ese es el Dios de tu vida. Y si ahí no está Dios, si ahí no está la palabra de Dios, si ahí no está Cristo en el centro, si ahí no están estas cosas, entonces, ahí hay idolatría. Entonces, si buscamos nuestra felicidad en algo que no sea Dios por medio de Cristo, nuestra felicidad última, entonces ahí hay idolatría. Y has violado el primer mandamiento. También el segundo mandamiento nos dice que no debemos hacernos imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que no debemos pretender adorar a Dios a nuestra propia manera, sino hacerlo como Él nos manda hacerlo en la Santa Palabra. Entonces, cada vez que se nos ocurrió adorar de cierta manera o de manera superficial a Dios, ahí está ese pecado. Tercer mandamiento, no hablar en vano de Dios. Cada vez que hacemos chistes de la Biblia, chistes de Dios, cada vez que ligeramente hacemos uso del nombre de Dios o su revelación, estamos blasfemando. Eso es pecado delante de Dios. El cuarto mandamiento nos llama a santificar el día de reposo, que en nuestros tiempos es el día domingo. Y el punto es, cada vez que hemos faltado a eso, a buscar congregarnos, a buscar adorar al Señor, dedicar ese día a pensar en los asuntos de Dios, hemos pecado. Honra a tu padre y a tu madre. Desde pequeños empezamos a pecar, a desobedecer antes de que, sin que nadie nos enseñe, por cierto. Demostrando que esta depravación es de que somos niños. Demostrando que esto es de nacimiento, que nuestro corazón está torcido. Y es significativo. A veces se le pierde el valor a esto, pero cuando la única relación con la autoridad que tienes en tu vida son tus padres y tú desobedeces a esa única expresión de autoridad, no estás desobedeciendo solamente, no estás expresando una desobediencia solo a tus padres, estás expresando desobediencia a toda autoridad. La autoridad de los padres, la autoridad de los gobernantes legítimos, la autoridad última de Dios, de quien viene toda autoridad. No matarás, dice la palabra. Y ahí está no solamente el quitarle la vida a otra persona, sino que también el mero hecho de insultar a otra persona, tener malos pensamientos de otra persona, ya es considerado homicidio en los ojos de Dios. Lo mismo con el adulterio, lo mismo con las mentiras. Dios los ve desde el corazón y dice que desde ahí proviene el pecado. Entonces nadie se puede salvar por tener una buena conducta social a los ojos de la sociedad, porque en nuestro corazón ahí es donde está primariamente el pecado y Dios lo ha visto todo. Entonces, cuando llega aquel día, si alguien se imagina que Dios va a tener una sola página de pecados, si estuvieran anotados, ¿no?, en el libro, y la palabra nos habla de un libro que se va a abrir, por cierto, pero está muy equivocado el que piensa que es una sola página. Sí, cada día de nuestra vida, cada hora de nuestra vida hay pecado. Entonces, cuando lleguemos al día del juicio, lo que nos enseña la palabra es que si nada cambia desde nuestro nacimiento ante los ojos de Dios, lo único que tenemos por delante es una expectativa de condenación eterna. Y por eso el Señor dice, el que no cree ya ha sido condenado. No que va a ser en el futuro, sino que ya ha sido condenado. La consecuencia del pecado, eso sí, es que el mundo entero quedó bajo maldición. Nosotros no somos distintos a nuestros primeros padres en ese sentido. Demostramos que somos en este sentido iguales, pecadores.
Todos los males que experimentamos entonces son un anticipo y una advertencia del juicio final, de que el ser humano está condenado a vivir eternamente lejos de Dios si no hay reconciliación. Por eso las cosas nos parecen irregulares y desordenadas, no porque Dios haya perdido el control, sino porque el pecado no respeta el orden de Dios, sino que opera de impulsos torcidos, impulsos rebeldes. Y aunque hay un juicio final donde todo va a ser puesto en orden, Dios también ejecuta juicios temporales en la historia como advertencia. Entonces lo que vemos es esta dinámica entre el pecado del hombre, el juicio de Dios en la historia. Y esto da apariencia de caos y falta de orden, pero nada se escapa del gobierno de Dios, ni nada está fuera de sus propósitos. Así que no, los males de este mundo no son insignificantes, son señales del juicio de Dios. Aunque no siempre podamos identificar el motivo específico detrás de cada caso particular que vemos, cuando hay catástrofes y cosas similares, calamidades, enfermedades, cuando vemos a alguien sufriendo, entonces estamos viendo al menos dos realidades al mismo tiempo. Primero, estamos viendo un ser humano pecador viviendo en un mundo bajo el juicio de Dios, un mundo que produce muerte, que produce dolor y pérdida como consecuencia del pecado. Y lo segundo que vemos es a nosotros mismos. Estamos viéndonos a nosotros mismos, que no estamos sufriendo algo peor solo por la misericordia de Dios. Porque todos merecemos un juicio mucho mayor que cualquier cosa que estemos experimentando ahora, no importa cuán terrible sea. Por eso el sufrimiento ajeno no debería producir soberbia ni comparación tampoco, sino temor reverente, un respeto, porque nos recuerda que nosotros mismos merecemos algo peor delante de Dios, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y nadie tiene excusa delante de Él. Así que nadie tampoco puede escudarse detrás de eso diciendo todos hemos pecado. No. Entonces vemos todas estas cosas, pero al mismo tiempo, fíjense, cuando vemos que muchos no sufren como podrían sufrir, y cuando incluso disfrutamos de bienes, disfrutamos de alegrías y alivios en medio de este mundo caído, aparece otra señal clara. ¿Cuál es la señal? Esta señal, que Dios es misericordioso, y Dios es benigno, y aún llama a los pecadores a reconciliarse con Él. Y esa misericordia no nos dice automáticamente cómo ser salvos, pero sí nos revela algo fundamental, que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que en que se vuelva, en reconciliarse y que viva. Y esto nos lleva entonces a la segunda parte, segunda observación del texto. El texto nos dice que el Señor Jesús se levanta y le habla directamente al viento y al mar, ordenándoles que callen y se aquieten, y la tormenta cesa de inmediato. Fíjense, no vemos al Señor Jesús orando, ¿ya? No vemos al Señor invocando a Dios, ni actuando como los profetas del Antiguo Testamento que esperaban que Dios obrara a través de ellos. No, aquí la creación responde directamente a la palabra del Señor Jesús, como si reconociera esa autoridad sin resistencia alguna. El Señor dice, calla, enmudece, no hace ninguna alusión a que está operando por un poder que no sea el suyo propio, una autoridad que no sea la suya propia. Y eso es profundamente significativo porque en la Biblia el dominio sobre el mar y el aparente caos es una obra que solo corresponde a Dios mismo hacer. Solo corresponde a Dios mismo. Y Jesús nuevamente no actúa como un mediador que pide ayuda, sino como aquel que posee autoridad soberana sobre aquello que representa el juicio y aquello que representa el desorden. Y ante la realidad del juicio de Dios, su palabra no es solo poderosa, sino suficiente. Basta que Él hable para que la amenaza sea detenida. Por eso la escena no solo muestra poder, sino que muestra identidad. El que está en la barca no es simplemente un maestro, como le llamaban, sino era Dios hecho hombre. Y esto conecta directamente con el punto de que Dios en Jesucristo tomó forma humana sin dejar de ser Dios y entró en este mundo caído para asegurar, no solamente para intentarlo, sino que para asegurar la salvación de pecadores.
Queridos amigos, ese es el segundo punto. Que tomó sobre sí la carga de salvar, fue verdaderamente hombre, con cuerpo y un alma humana, con una experiencia humana real como la nuestra, aunque sin pecado, pero no fue un mero hombre. Fue Dios mismo quien tomó para sí una naturaleza humana sin dejar de ser Dios, para venir a este mundo y salvar a pecadores. Y ese es Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y era necesario que así fuese porque solo Dios puede satisfacer plenamente su propia justicia. Y solo un ser humano inocente puede representar al ser humano delante de Dios. Y este es Cristo Jesús. Verdaderamente Dios para representar los intereses de Dios. Verdaderamente humano para representar los intereses de una humanidad pecadora ante la justicia de Dios. Y Él vivió una vida perfecta, sin pecado, ni mente ni cuerpo. Venció todas las invitaciones que le hicieron a pecar, a desobedecer a Dios. Él las rechazó con éxito y venció al diablo en eso, a diferencia de nosotros. Él hizo lo que nosotros no hicimos y que sí debíamos hacer. Y en la cruz del Calvario, la palabra nos enseña que no solamente Él sufrió los dolores del cuerpo, de los clavos y de todas esas cosas, sino que la palabra nos enseña que ahí Él cargó. Dios puso en su cuenta la carga de pecado de muchos pecadores. Y en la cruz el cielo se cubrió de tinieblas y ahí Él sufrió una verdadera separación con Dios. Aquello que se sufre en el infierno, que es la separación de Dios, Él la expresa diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí sufrió un tormento equivalente al infierno como un sustituto de aquellos pecadores. Solo de esa manera la justicia de Dios podía ser satisfecha. Y de ninguna otra forma podría haber sido. Porque si Él no fuera Dios, entonces ningún sufrimiento es digno de satisfacer una ofensa tan grave como una ofensa en contra de nuestro Creador. Eso es porque la dignidad de Cristo es infinita. Y como es infinita, su sacrificio es suficiente, por tanto, para perdonar a todo el que crea en Él. Entonces Él murió en la cruz, habiendo pagado, habiendo satisfecho la justicia de Dios, razón por la cual dijo: consumado es. Y a los 3 días eso quedó confirmado cuando Él resucitó de los muertos. Y la resurrección lo que nos dice que Dios aceptó el pago, la justicia quedó satisfecha y las puertas del cielo están abiertas para los que crean en el Salvador que envió el Señor, para los que reciban el don y esa entrada al reino de Dios solo por la gracia de Dios. Este es Cristo. Entonces, por eso cuando hablamos de Cristo como Salvador, no nos referimos a alguien que vino a hacer todo lo posible para salvar, sino que aquel que vino a asegurar una salvación con su obra, que la llevó a cabo con éxito. Nada de esto fue improvisado, por cierto. Todo estaba anunciado de antemano. Incluso la cadena de decisiones humanas libres que condujeron a su muerte, cumpliendo perfectamente el propósito de Dios, demostrando que todo siempre estuvo bajo su control de principio a fin. Y esto nos va a llevar entonces a la última observación y la última parte. El texto nos muestra que Jesús dormía en medio de la tormenta, mientras sus discípulos estaban dominados por el miedo. Y su descanso no es irresponsabilidad, tampoco es indiferencia, sino una expresión de plena seguridad frente a aquello que para otros es un motivo de pánico. Jesús no se amedrenta porque Él no está bajo el juicio que la tormenta representa. Más bien, Él es el que libra del juicio. Cuando reprende a los discípulos, Jesús conecta directamente el temor de los discípulos con la fe, o más bien dicho, con su falta de fe. ¿Por qué estáis así amedrentados? Le dice: ¿cómo no tenéis fe? Y esto es significativo porque Jesús no contrapone la fe al peligro. Jesús está contraponiendo la fe al miedo. Es el miedo
el que el Señor critica. La fe verdadera no consiste en que la tormenta desaparezca primero, sino en descansar confiando en quién es Cristo. De eso se trata, aun cuando la tormenta sigue presente. El descanso del Señor se convierte en una invitación, por tanto, no a imitar su calma por esfuerzo propio, sino a confiar en Él como el único refugio seguro, aún en medio de la tormenta. Y de este modo este pasaje nos lleva al punto central. Dios no exige un esfuerzo religioso ni un control humano, sino una fe que descansa en Cristo, reconociendo quién es Él y confiando en su autoridad para salvar. Queridos amigos, nosotros somos frágiles, criaturas pecadoras que dependen de un Dios, pero están bajo su ira por el pecado. Vivimos en un mundo caído, pasan muchas cosas que se escapan completamente a nuestro control. Incluso cuando creemos tener todo bajo nuestro dominio. Y si somos honestos, también tenemos que reconocer que llevamos un corazón profundamente corrupto, que es incapaz de garantizar que mañana no volveremos a pecar, aún sabiendo que el pecado es terrible y ofensivo delante de Dios. Muchos han hecho resoluciones de fin de año o de principio de año, pero ese tipo de cosas demuestran que sabemos lo que es bueno muchas veces y no somos capaces de llevarlo a cabo. No importa cuán terrible sea la alternativa. Pero, amigos, Señor conoce esta realidad mejor que nosotros y no responde con desprecio, sino que responde con compasión. Por eso Él no nos llama a intentar salvarnos a nosotros mismos. No. Ni a confiar en nuestra propia constancia, ni tampoco a relacionarnos con Dios como si Él fuera insuficiente para salvar. No, Él nos llama a depender plenamente de Cristo para nuestra salvación, descansando en lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Porque así como Cristo calmó la tormenta con su palabra, hoy por esa misma palabra tiene poder para calmar la justa ira de Dios contra el pecador. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La palabra nos enseña que Él es el sumo sacerdote que intercede por pecadores delante de Dios de manera continua para garantizar esa salvación. Entonces el llamado de Cristo no es una fe débil puesta en uno mismo en ninguna parte, sino una fe verdadera puesta en Él. Una fe que no se mide por su intensidad emocional, sino por el objeto en el que descansa, quien es Cristo. Y ese objeto, nuestro Señor, es suficiente, es poderoso y fiel para garantizar una paz real con Dios, no por lo que tú hagas, sino por lo que Él ya completó de manera plena. De eso se trata. Y esta fe es esta confianza, esta convicción en lo que la palabra dice, una confianza rendida a Dios. Es una mano abierta que recibe el don de la salvación, que recibe la obra de Cristo como completa y deja de depender del todo en esfuerzos religiosos, de tal manera que no tiene nada que temer después, de tal manera que ahora puede vivir una vida de gratitud para Dios. Y una vida en donde las buenas obras fluyen y deben fluir por esa fe. Pero ya no para buscar una aceptación de Dios, sino como hijos amados que quieren honrar por voluntad propia a su Padre, agradecidos por la gracia que han recibido. Vamos a concluir diciendo esto entonces. Queridos amigos, vivimos en un mundo bajo juicio. La tormenta que enfrentamos no es solo externa, sino que también espiritual, está dentro. Delante de Dios no estamos a salvos por nosotros mismos. Estamos a salvos por eso. En medio de este mundo caído, Señor Jesucristo se revela no solo como una ayuda, sino como Dios mismo, hecho hombre, con autoridad suficiente para salvar real y definitivamente a pecadores. Por eso la única respuesta adecuada no es el esfuerzo religioso, ni la confianza en la experiencia, sino que una fe que descansa en Cristo tal como es, en lo que Él ya hizo. Y esto es profundamente significativo.
porque esto debe cambiar la vida de una persona. Muchas veces el asunto de los esfuerzos religiosos nace por esta noción de cómo es que Dios puede perdonar y qué pasa con la justicia de Dios. Y el punto es este: no se puede ser justo delante de Dios sin amar a Dios de todo corazón. Y ese amor solo fluye de la fe y no puede fluir de otra cosa que no sea de la fe. Entonces la pregunta sigue en pie y no puedes evitar la fe. ¿En quién? No en ti, no en tu moral, no en tu experiencia. Hoy Dios te llama a reconocer a Cristo como Dios y Salvador y dejar de confiar en ti mismo y descansar únicamente en Él para salvación. Y el llamado es ese: que vayas delante de Dios, que te presentes delante de Él como un mendigo que dice: Señor, he pecado en contra de ti, no tengo nada que entregarte, mis obras son insuficientes, tu palabra dice que son como trapos de inmundicia delante de ti, pero yo reconozco, escuché el Evangelio, el mensaje de salvación, y creo que Cristo hizo una obra suficiente y que Él es poderoso y tiene toda la autoridad, porque es Dios, de garantizar mi salvación y llevarme hasta el final. Y al final, en el sentido de salvarte del juicio, nos referimos. Si tú le pides perdón de manera sincera, Él te va a recibir. Así lo enseña la palabra. Te va a recibir como un hijo. Así que ese es el llamado para el día de hoy. Que el Señor confirme esta enseñanza, querido amigo, que te ayuda a conocerlo a Él para su gloria.